Muy buenas, jóvenes. En esta oportunidad tenemos las operaciones de resta. En el video anterior estuvimos trabajando con la suma de vectores. Hoy vamos a trabajar entonces con la resta de vectores. Recuerda seguirnos desde casa. Entretente desde tu casa con nosotros para que domines aquellos contenidos que día a día te hacen falta y que por ende te harán más habilidoso en el mundo de las matemáticas. Vamos a efectuar con la primera operación de resta. Tenemos aquí que vamos a efectuar la resta del vector E menos el vector F, recordando, como en el video anterior, que estos vectores están expresados en componentes y que por ende la respuesta también debe terminar expresada en componentes. Entonces tenemos, recordando en el plano de coordenadas, que por eso los vectores son muy importantes porque nos hacen recordar contenidos ya trabajados. Tal es el caso del plano cartesiano, plano de coordenadas, que el primer número en un par ordenado pertenece a X y el segundo número pertenece a Y. En la suma indicábamos que teníamos que tener cuidado con el orden. En la resta ese orden todavía es más prescindible que usted lo lleve al pie de la letra. Entonces tenemos primera componente en X, 6, y como estamos restando, menos primera componente en el vector F también es 6, coma, vamos ahora a las componentes de Y. Primera componente en el vector E para Y tenemos entonces 9 menos la componente de Y en el vector F, entonces tenemos el 3. Efectuamos las operaciones indicadas y decimos 6 menos 6 es 0, 9 menos 3, entonces tenemos 6. Y ya ahí tenemos la respuesta de la primera resta de vectores. Vamos ahora a efectuar una segunda operación. Vamos a restar ahora el vector G y el vector H. Vector G menos vector H. Entonces tenemos vector G. Primera componente en X es negativo 4 menos primera componente en el vector H que pertenece a X, entonces es 1. ¿Cómo? Vamos ahora a las componentes de Y. En el vector G, la componente es 5 que pertenece a Y menos 4 que pertenece a Y en el vector H. Efectuamos entonces las operaciones indicadas y negativo 4 más negativo 1 tenemos entonces negativo 5 y del lado de las Y tenemos 5 menos 4, entonces tenemos 1. Y esa es la respuesta de la resta de los vectores G menos H. Vamos ahora a efectuar lo contrario. Entiéndase, el vector H menos el vector G. A ver qué ocurre. Vector H menos el vector G. Entonces tenemos vector H. Tenemos en la primera componente, tenemos el número 1. Tenemos el número 1. Menos, que es el signo de la operación que nos indica, la primera componente de G es negativo 4. Entonces lo colocamos, negativo 4. Recuerde que usted debe ahí efectuar una operación de ley de los signos, menos por menos. En este caso, para que usted recuerde, en este primer ejercicio, nos agrada
colocarlo en paréntesis hasta que usted se adapte al proceso. Vamos ahora a las componentes de Y. Entonces, en H tenemos primer número que es 4, que pertenece a Y, menos el 5, que pertenece entonces al vector G, encerrados. Efectuamos ahora las operaciones. Entonces tenemos 1 menos por menos más 4, y 4 menos 1, entonces eso es negativo 1, pero no hemos terminado. Nos falta todavía desglosar la parte de la izquierda. Entonces tenemos que 1 más 4 es 5, negativo 1. Y esa es entonces la respuesta de la resta de los vectores G menos H, que es negativo 5, 1, y H menos G es 5, negativo 1. Como podemos observar, da una respuesta, se tiene una respuesta muy distinta. Por eso hay que mantener el orden. Vamos ahora a efectuar una operación de 3 vectores. Vamos a ver. Tenemos aquí la suma del vector f más g, y a eso le vamos a restar entonces el vector i. Vamos a ver cómo el espacio nos ayuda. Vamos a ver. Entonces, recordemos el orden. Me voy y tenemos aquí, primera componente en f, en x 6, lo colocamos acá, más, porque voy a sumarle a g, y tenemos en g negativo 4. Vamos a hacerlo aquí directo. Más por menos, menos. Ahora colocamos aquí el menos. Y colocamos entonces 4. Y efectuamos entonces el negativo para restarle el vector i. Buscamos en i, tenemos entonces negativo 3. Y menos por menos, ¿qué nos da? Más. Ahora agregamos el más y colocamos el 3. Mire qué chulo es el jueguito. Ahí tenemos las componentes en X. Vamos ahora a las componentes en Y. Me voy a F. Entonces tenemos en F. Para Y tenemos el 3 más el valor de G. Tenemos 5 porque estoy sumando. Y ahora coloco el menos para el valor del vector I, que es negativo 6. Y negativo por negativo tenemos entonces positivo y colocamos el valor. ¿Ven? Números enteros. Recuerde, operaciones con números enteros. Entonces, efectuamos las operaciones indicadas. 6 menos 4 es 2. Y 2 más 3 tenemos entonces 5, y del lado de la Y tenemos 3 más 5, 8, y 8 más 6 tenemos entonces 14. Y ahí tenemos la respuesta de una operación combinada de suma y resta. Recuerde, usted tiene cada componente de los vectores de 2 elementos, entonces la respuesta también termina con 2 elementos. De nuestra parte, ha sido un placer darles el apoyo en este video con operaciones de resta de vectores. Recuerde seguirnos, suscribirse, hacernos sus comentarios y darle dedo arriba si les gustó y les sirvió este contenido. Un placer.